Hola a todos y bienvenidos a su clase de Derecho Práctico. La cuarta clase, el tema de hoy serán las libretas. Nuestro nivel 1, como estamos hablando, estamos conociendo el juzgado parte por parte. En la primera clase les expliqué cómo se compone el juzgado. En la segunda hablamos de la oficialidad de partes y el archivo. Y en la tercera hablamos sobre los notificadores y los secretarios. Pueden ir al canal, buscar la lista de reproducción de Derecho Práctico y ahí buscar todas las clases de las que hemos hablado. Muy bien, iniciamos con este tema que son las libretas. Las libretas son muy importantes en el juzgado porque nos van a ayudar a rastrear un expediente cuando no lo encontremos en archivo. Es decir, las libretas nos ayudarán a saber con quién está el expediente, con el secretario, con el notificador, Procuraduría Social, Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes e incluso con el juez para sentencia. También están las libretas para saber si están en una diligencia o de oficio, pero vamos a profundizar en ellas. Primero tenemos la primer libreta por la que pasa nuestra demanda, que es la libreta de acuerdos o demandas nuevas. En el caso de Chapala tenemos el libro de gobierno, que es el que nos ayuda a saber qué número de expediente ha quedado la demanda que presentamos. Es muy importante tener a la mano tanto nuestro acuse con la fecha de ingreso de la demanda, lo que nos facilitará saber el número de expediente y en qué juzgado quedó. En el caso de Ciudad Judicial esto ya es en automático, se nos entrega ya el expediente con el sello y un ticket donde nos dice a qué juzgado será turnado. Lo del libro de gobierno es para los juzgados externos a la zona metropolitana de Guadalajara y que no se llevan en Ciudad Judicial. Después tenemos la segunda libreta que nos ayudará a ubicar nuestro expediente. Esta es, si no está en archivo, la podemos buscar en el libro de acuerdos del secretario. La libreta de acuerdos del secretario, como pueden ver en el ejemplo, está dividida por numerales. En el caso de Ciudad Judicial se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por la carga de trabajo que tienen. Es decir, tienen 3 secretarios trabajando, 3 diferentes terminaciones. En caso de los juzgados externos, la mayoría tiene máximo a 2 secretarios, que serían los de los números pares y los números nones. Esto con tal de facilitar la carga de trabajo para el secretario y que no sea solo una persona llevando todos los expedientes o conociendo de todos los expedientes. Recordemos que de ser así, en todo caso, el juez tendría que llevar y expedir todos los autos de todos los expedientes que vendrían llegando, y no es así porque se apoya en los secretarios. Pasamos a la segunda libreta, que es la del notificador. El notificador lleva también su control en su libreta y esta viene después de la del secretario. El secretario en su libreta de control tiene una fecha de ingreso y una fecha de salida, como viene en cada formato del secretario, en el cuerpo, por así decirlo. Cuando el secretario dé de baja expediente con la fecha en la que lo dio de baja, lo que sigue es buscarlo en la libreta del notificador. El notificador a su vez recibe, de acuerdo a la fecha de dado de baja del secretario, el expediente donde podemos empezar a buscar. Y después de decidir de acuerdo a lo que diga el auto o el acuerdo del secretario, el notificador procederá de acuerdo a lo que diga el auto expedido o el acuerdo expedido por el secretario. Es decir, ya sea que él dé por notificado en boletín, lo mantenga ahí para que se notifiquen personalmente, o lo dé de baja para que se vaya con la procuraduría dependiendo del asunto. Esto se da mucho en el familiar. Igual el notificador en su formato o su control lleva una fecha para dar de baja dicho expediente. Posterior tenemos también el notificador, se divide en
el trabajo en 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por lo menos en Ciudad Judicial, y los juzgados externos de manera igual en pares y nones para aligerar la carga de trabajo. En el caso de Ciudad Judicial, en los juzgados familiares también tenemos la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Procuraduría Social. Ellos también llevan un control de su libreta. Dependiendo de lo ordenado por el secretario, el notificador dará de baja la libreta y la regresará a archivo o la mandará a cualquiera de estas áreas o personas y lo dejará asentado en la fecha de baja y con una abreviación sobre a dónde irá a dar ese archivo. Dependiendo de lo que diga, buscaremos nuestro expediente en la libreta de la Procuraduría Social o de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que comúnmente se le dice PEPENA, y como abogados pasantes o estudiantes deben aprender a usar ciertos términos o saber qué significan para que no generar confusión. Tenemos también la libreta de diligencias. La libreta de diligencias es una libreta por lo regular gris y de un tamaño más grande que las libretas de secretario o notificadores. La libreta de diligencias sirve para registrar los emplazamientos o, como su nombre lo dice, las diligencias fuera de los juzgados. Estas diligencias las lleva a cabo por lo regular el notificador. Después tenemos la libreta de turno. La libreta de turno sirve para poder girar oficios, es decir, cuando se expide en el auto que se gire los oficios a dependencias pertinentes para conocer del asunto o para expedir los oficios pertinentes para promover el asunto, se tienen que girar los oficios y para eso sirve la libreta de turno, para llevar el registro de los mismos. El expediente se va a quedar con la persona designada por la libreta de turno para expedir dichos oficios. Después de eso tenemos la libreta de sentencias, que obviamente es la fase final de todo asunto. Cuando se cite a sentencia o se dicte sentencia, nuestro expediente quedará registrado en la libreta de sentencias y obviamente quedará en el archivo donde tienen todos los expedientes que están por salir a sentencia. En la libreta podremos registrar fecha de entrada y revisar fecha de salida en caso de que no lo encontremos en el archivo o no lo tengan en archivo. Tenemos también la libreta de exhortos, que son de asuntos que llegan de otros juzgados y se turnan a ese juzgado para conocer del mismo por un tema de jurisdicción territorial. Todo esto que les he comentado de las libretas nos sirve para poder ubicar un expediente que no esté en archivo o que venga de otro lado. Es decir, si vamos y pedimos nuestro expediente y no está en archivo, podemos hacer dos cosas: esperar a que vuelva a estar en archivo o rastrearlo, que sería lo ideal, porque si está con el notificador donde se tiene que hacer una notificación personal, no se va a hacer hasta que alguien se apersone con él y se dé por notificado con el notificador, por lo que el expediente puede durar ahí meses. Espero hasta que haya quedado claro. Si tienen alguna duda respecto a las libretas, déjenlo en los comentarios y trataremos de responderlo a la brevedad. Recuerden que si quieren un trato muy personal, ayuda con sus dudas o asesoría, pueden solicitarlos desde nuestro Patreon. Además de eso, tendrán acceso al nivel 2 de videos de derecho práctico, los cuales ya están siendo publicados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y mis estudiantes y pasantes, recuerden que todo esto no es algo que nos enseñen en lo teórico, y lo práctico puede ser muchas veces muy difícil. Gracias por acompañarnos en Derecho Práctico de Bajo las Tres Leyes. Yo soy su amigo el licenciado Saúl Jaime y los veo en la siguiente clase.